Bueno, vuelvo a donde estaba. No, eso no era. Se van todos lados. Algoritmo. Eso. Bueno. Entonces, acá tenemos el oscilador de 1 grado de libertad sometido a vibraciones libres no amortiguadas. Fíjense ustedes que partimos de no considerar en principio ese término que yo les comentaba, que un poco complejiza la solución matemática, tampoco gran cosa, pero complejiza la solución matemática, y que de todas formas se lo puede considerar. La normativa lo considera también después cuando pasamos al reglamento, debido a una característica o propiedad que tienen especialmente las estructuras de edificios. Entonces, en principio vamos a considerar que ese término es igual a 0 y vamos a tomar simplemente las fuerzas de inercia y las fuerzas elásticas. Dijimos que las fuerzas de inercia son proporcionales a la aceleración, a la masa del edificio, y las fuerzas elásticas son, como la ley de Hooke, por ejemplo, proporcional a la rigidez del resorte y al desplazamiento que se genera. Por lo tanto, acá nos queda, considerando ustedes van a ver que a veces no le pongo la letra T, pero nunca olviden que esto es siempre función del tiempo. Si por ahí no la puse por olvido, bueno, es toda función del tiempo porque son expresiones que van cambiando. Considerando la expresión como la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad era respecto a la posición, entonces obviamente acá la aceleración queda expresada como la derivada segunda respecto al tiempo. La derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Considerando entonces esta partecita y dividiendo por la masa, vamos a presentar uno de los parámetros que tiene nombre propio acá en esta problemática, que es el de la frecuencia angular propia del sistema. Omega 1 representa ese nuevo parámetro que nos va a servir como referencia para cualquier problema dinámico, la frecuencia angular propia del sistema, y se define como la raíz cuadrada de k sobre m, o bien omega 1 cuadrado es k sobre m, expresado en radianes sobre segundo. Con esta nueva nomenclatura, entonces, nos queda la ecuación de equilibrio de esta manera, presentada de esta manera. Se va a proponer una solución, como ustedes veían también en análisis matemático, en física, se le propone una solución que es una combinación de movimientos armónicos, por lo tanto queda expresado como A por seno de omega 1t más B por seno de omega 1t, donde las constantes A y B son constantes que se las encuentra a partir de las condiciones iniciales del problema. Cuando se trata de una vibración libre, tenemos entonces que en el tiempo cero el desplazamiento tiene un valor y la velocidad también tiene un valor determinado. Al reemplazarlo acá en las expresiones de la respuesta al desplazamiento y de la velocidad, se pueden encontrar cuáles son esas dos constantes A y B. Y por lo tanto, reemplazándolas ya en la solución general, tenemos cuál es la presentación de esa respuesta para el desplazamiento en función del tiempo cualquiera.
Como dije hace rato, el omega 1 es uno de los parámetros que nos interesa cuando trabajamos con estos problemas. El otro es el periodo propio, el periodo de vibración propio del sistema, que se encuentra como 2 pi sobre omega, y su inverso es la frecuencia natural propia del sistema. Antes de pasar a las vibraciones con forzante armónica, quisiera mostrarles un ejemplo sobre este tema, cómo encontrar parámetros dinámicos sencillos. Obviamente que los vamos a complejizar a medida que vamos avanzando en la materia. Bien, acá tenemos uno de ellos. Si ustedes se fijan, en este caso tenemos un oscilador simple que tiene un determinado peso y que está siendo soportado por una columna de hormigón armado. Fíjense ustedes que la columna de hormigón armado tiene dimensiones A y B. Fíjense exactamente cómo están presentadas esas dimensiones, ¿no? Porque si yo decido que la oscilación está definida en el plano del papel, entonces B viene a ser la base de esa columna y A es su altura. Esto es importante porque también vamos a participar con la determinación del momento de inercia. El módulo de elasticidad del hormigón se presenta acá. ¿Y cómo se comienza a trabajar cuando tenemos estos datos? Recordemos, tenemos que modelizar esto. Entonces, lo que me interesa son los parámetros dinámicos, la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Entonces, la masa no tenemos problema en definirla porque ya la conocemos de la física. La pasamos simplemente a las unidades correspondientes y que nos convengan. La rigidez, en ese punto hay que detenerse un poco, porque es un tema que va a ser también tratado durante el curso, durante el cursado de la materia, pero que ya ustedes ya conocen determinaciones de rigidez a partir de las materias anteriores. Por ejemplo, cuando tenemos una de las llamadas barras de Timoshenko, en el cual uno de sus extremos está empotrado y el otro extremo está libre, como sería el caso de esta bolillita, la rigidez se expresa fundamentalmente a través de lo que puede ofrecer la columna. Dijimos que es ella la que va a otorgarnos esa componente de desplazamiento. Por lo tanto, queda expresado como 3 veces E por I o J sobre H cubo. ¿La recuerdan esa partecita o no? Recordemos esa parte. ¿Recuerdan haberlo visto este tema de las rigideces de una barra? Cuando Sí, tiene, bro. por ejemplo, Sí, creo que sí, bro. sí, ¿verdad? Sí, Y que este numerito, este coeficiente, dependía de las condiciones de vinculación que tenga esa barra. sí. Este sería el caso de empotrado libre. Si va un 6 acá, sería el caso de empotrado articulado. Y si va un número 12, sería el caso de empotrado. Todas esas deducciones ya estaban hechas no sé cuál materia las trabaja este tema, ¿no? Creo que el mismo profesor Barracín lo revisa, ¿no? En estabilidad. Profe, yo no recuerdo. Sí. ¿En qué materia ¿Cómo? sería? Perdón. Y por lo menos seguramente que en la parte no sé si tiene una resistencia de materiales, en esta área 2. Sí, se ha visto en alguna forma. Quedamos muy tranquilos cuando vimos la parte de pandeo y sistemas, solicitaciones dinámicas. Buenísimo. Quiere decir que ya tienen una previa de este tema.
Sencillamente entonces tienen que fijarse a cuál se asemeja de los modelos, porque fíjense ustedes acá que si la bolillita estoy considerándola tal como está acá, sería empotrado libre, ¿está bien? Pero hay que tener cuidado con eso porque en general va a quedar así, pero fíjense que tenemos otro ejemplo donde hay 3 columnas y entonces no resulta tan obvio que acá arriba sea libre. ¿Eh? Vamos a ir viendo por parte. Reemplazando los valores yo encuentro ese parámetro que se llama la rigidez. Fíjense en las unidades que tiene la rigidez. Kilogramos sobre centímetro. Quiere decir que es la fuerza necesaria para otorgarle un desplazamiento de 1 centímetro a esa estructura. ¿Lo comprenden así ustedes? La fuerza necesaria para otorgarle un desplazamiento de 1 centímetro a esa estructura. Y como habíamos definido que omega era la raíz cuadrada de K sobre M, reemplazando los valores en unidades coherentes, me resulta el omega, o sea, la frecuencia frecuencia angular propia del sistema. Colocado en la expresión del periodo, me lleva a un periodo de 0,54 segundos. Es un periodo bastante alto en comparación con los que suelen verse en estructuras de 1 o 2 plantas. ¿Sí? Por supuesto que esto está demasiado exagerado, poner 10 toneladas justo en la cabecita de una columna, pero bueno, vamos a ver entonces, ya tenemos un valor de referencia. Y la frecuencia de 1,85 Hz. Bueno, acá yo pongo que yo podría realizar este cálculo de parámetros también en forma análoga si considerara la otra dirección. Es decir, si yo dijera que estoy haciendo este mismo procedimiento para entrando al papel, sin duda que tendré que cambiar el tema de los momentos de inercia, ¿verdad? ¿Me siguen? En ese caso A sería la base y B sería la altura de la columna. ¿Cómo piensan que le daría el resultado con ese tamaño que tienen? ¿Qué opinan ustedes respecto al periodo? ¿Cómo les daría? Vamos a ver una especie de previa de la situación antes de calcularla. Comparativamente con el que salió acá, ¿cómo creen que les daría la otra en cuanto a periodo? Si más grande o más chica, Sí, en esa relación de desigualdad. sería más grande, ¿no? El periodo saldría más grande. ¿Por qué piensan ustedes que saldría más grande? Porque fíjense en que ahí la columna tendería a tener mayores desplazamientos, ¿verdad? Porque su altura queda en la dirección más chiquita, el tamaño más pequeño. Dicho de otra manera, tendría más flexibilidad en esa dirección. ¿Lo ven ustedes así? Por lo tanto, al hacer los cálculos, va a resultar, acá le he dejado el lugar, ¿no?, para que se pueda hacer el cálculo. No lo hice porque quería que lo realicen ustedes, pero ya estando sobre la hora ya se me hace incómodo que podamos esperar el cálculo, pero veamos cómo queda. Otro ejemplo que nos conlleva a la utilización de otros conceptos. Veamos cómo termina esto. Acá. Fíjense en este ejemplo que está acá, este otro ejemplo. Acá tenemos lo que podría llamarse un pórtico, es decir, un conjunto que tiene vigas, columnas y base, y que la parte superior, la viga, la parte superior que puede estar unida a la losa, se la va a considerar fuertemente rigidizada frente a lo que sería la propia columna. Es decir, esto es
En ese caso, toda la componente de desplazamiento, ¿a quién se la vamos a adjudicar? A las columnas. En este caso hablamos no de la rigidez de una columna, sino que hablamos de la rigidez del piso ya de la columna. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, fíjense en ustedes que vamos a considerar también un poco más en detalle el tema de las rigideces, pero hay uno de los métodos en los cuales me indica que se calcula como antes la rigidez de las columnas, pero al pertenecer ya a un pórtico pasan a tener influencia las consideraciones de la ubicación que tiene la columna esa dentro del pórtico. En este caso en particular, interesa saber si esa columna sería exterior del pórtico o interna del pórtico. Por ejemplo, la columna 1 y la columna 3 serían columnas exteriores del pórtico. Y la columna 2 es una columna interna. Esa columna número 2 es la que menos afectada está, digamos, por la presencia de las otras. Por lo tanto, las que sufren más son las columnas extremas. Por eso es que en el método este se combinó en reducirle la rigidez que presenta, afectándola de un 0,8. Es una explicación burda por ahora, pero esto va a aparecer dentro de la materia, una explicación más amplia. Simplemente acá para que ustedes vean que no tiene. ¿Por qué apareció ese 0,8? Bueno, ahí está una explicación en primera instancia, pero ya se va a ampliar por qué en realidad. Tomen toda esta clase como una pequeña introducción a la materia. Como la doctora les explicó, hizo una excelente presentación a través de la foto. Bueno, acá yo estoy simplemente apoyando eso con los conceptos y la formulita. Fíjense en ustedes, ¿dónde habría alguna diferencia con lo que vimos hace rato? ¿En qué partecita ustedes notan alguna diferencia? Ahí está compartiendo la pantalla, ahí está la partecita. Que antes ¿Dónde aparece? en la fórmula decía 3 y ahora tenemos 6, digamos. Ahora tenemos un 6. Fíjense en ustedes qué ha pasado. Vuelvo hacia el dibujito. Esta columna tiene un empotramiento arriba, porque hay una tremenda viga ahí, y la columna es muy chiquitita. Entonces, en comparación, la rigidez de ese conjunto se puede decir que es infinita frente a la pobre columna. Por eso ahí hay un empotramiento. Y acá abajo se nota clarito que hay una articulación. Por eso esto es empotrado articulado. Le cabe otra expresión, le cabe otra de las expresiones distintas de la rigidez. Y también aparece otra, fíjense, la que tiene 12. ¿Por qué? Porque esa está empotrada abajo y también ya hemos dicho que estaba empotrada arriba. Es decir, que la forma en que esté vinculada la columna tiene una decisiva importancia cuando yo voy a definir o a precisar la rigidez. Entonces estemos atentos a eso. Incluso después la rigidez va cambiando en el tiempo cuando está recibiendo la acción dinámica también. ¿Por qué? Porque se va degradando el material de la columna. Bueno, ya estamos hablando ya un poco más avanzado el tema. Todo esto son como fotogramas, como situaciones en un momento determinado. Bueno, fíjense acá, he calculado las rigideces de las 3 columnas, 2 de ellas son iguales. Las he sumado, esas que son iguales, las sumé con la del medio y me aparece un valor final que me conduce a cuánto vale la frecuencia propia del sistema, frecuencia angular propia del sistema. Lo que no he calculado acá es el periodo. ¿Alguien lo puede calcular, por favor?
Un numerito pequeño, ya terminamos la clase. Si son tan amables de calcularlo. Toma este valor de omega y lo pones como divisor de 2pi y encuentras el periodo. ¿Cuánto saldría? ¿0,47 puede ser? 0,47. ¿Y qué opinas comparado con el otro? ¿Qué les sugiere? 0,47, 46,7. 0,46,7. A menor periodo, Valor más entonces, chico. ¿de qué nos está hablando? Es un valor más pequeño y nos está diciendo de que mi estructura tiene menos flexibilidad que la otra, ¿verdad? El periodo está hacia el sector de los valores más bajos. Un poquito menos flexible que la otra. Sin embargo, las dos son de una sola planta. De una sola planta. Y fíjense ustedes lo interesante, acá la modelización de esta pequeñísima estructura. ¿Cómo la hice? La hice exactamente igual que la otra. La otra era una sola bolillita, una sola columna y arriba un peso. Acá son tres y lo mismo lo modelicé. ¿Por qué creen ustedes que habré modelado igual? ¿Cuál será el componente que me permite hacer esa simplificación en esta estructura? Porque la losa actúa como que los une y permite el mismo movimiento, el mismo grado. Así es, la losa es el elemento que le dice a las tres columnas, ustedes se van a mover así, y las tres tienen que bailar con el ritmo que le da la losa. ¿Me comprenden? Efectivamente, entonces es como si al final hubieran una sola columna cuya rigidez sería equivalente a esa que hemos calculado. Muy bien, tengo más material, pero ya se me corta la horita, así que lo dejamos aquí, ¿sí? Ha sido un día Profe, particular. Sí, ¿usted puede diga. subir todas estas fotos a la plataforma? Sí, sí, seguro, Ya, obviamente, no tengo problema. vale, muchas gracias. Sí, sí, no hay drama, la subo a todo lo que haya y también al PDF que ha sido primero. ¿Eh? Subo todo y ustedes me van diciendo qué es lo que no se comprendió o algo así. Dale, con eso entonces los tengo que despedir, así ya lo dejo y a tomar el té. Sí, ¿Nos podría poner sus mails en la plataforma o por el chat de la clase? por el chat. Ah, usted dice por la grabación. Sí, porque por cualquier consulta que tengamos, así le mandamos mails a ustedes dos. Dale. Entonces los envío al grupo de WhatsApp, le envío la dirección. ¿Así es? Eh, sí, no sé qué grupo de WhatsApp, pero ¿No tenían todavía un grupo? ¿Como para hacer consultas o algo? Como yo los vi entrar en un El grupo. año pasado de fundaciones. Entonces, si alguna persona quiere armarlo, no hay problema, ¿eh? Ya mismo lo empezamos a intercambiar. ¿Mm? Claro, solamente le pedimos que le pongan el año ¿sí? Porque si no se confunde con el que ya teníamos. Y ya ahí deben quedar chicos para rendir nada más. ¿Y usted puede pasar su número así lo agregamos entonces? O, Bueno, se lo digo ahora mismo. A bueno, ver si se escucha bien. sí, 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 sí. 154, 154, 59, 21, 33. Listo. ¿Perdón? Listo, listo, profe, ya armamos un grupo y lo agregamos. Dale. Le agregan también a la doctora Orozco, por supuesto, ¿no? Ahí va su número.
Sí, falta su número. 155, Sí, 109, 109, 914. listo, profe. Ya lo armo y lo leo. De 10 más IVA. Bueno, gracias. Gracias. Se descuelgan nomás, ya no hay problema. Pum. Se va ese. Esperen, si, profe, si quiere, espera un segundito, yo paso el enlace por acá, por el chat del grupo. Ajá. Después Bueno, no lo voy a encontrar a todos los chicos. chat. No, primero quería sacar mi pendrive para que no me mande marcar